La jequesa Mara es la hija más bella y popular del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed Al Maktoum. Mantiene activamente su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1 millón de seguidores. Recientemente, la cuenta de la princesa desapareció misteriosamente de la red social. Sus seguidores más avispados lograron darse cuenta de lo que ocurrió antes de su misteriosa desaparición. ¿Qué pasó con la jequesa Mara? ¿Por qué borró varias veces su página oficial de Instagram? ¿Está relacionado con el conflicto con su padre? Mira el video completo para descubrirlo todo. Comencemos. La princesa Mara Al Maktoum es conocida por su belleza, carisma y valentía, cualidades que la han convertido en una de las favoritas del público. Hace año y medio, solo tenía 180,000 seguidores en Instagram, pero ahora ya tiene más de 1 millón. Sus fans disfrutan viendo su ajetreada vida, pero hace poco, la página de la princesa de Dubái desapareció de repente y, un par de horas después, reapareció. Los seguidores se dieron cuenta de que se habían eliminado varias publicaciones, entre ellas las del rapero French Montana, con quien la princesa pasó mucho tiempo el mes pasado. Lo más importante es que desapareció la impactante publicación sobre su divorcio del jeque Mana, que causó gran revuelo en torno a esta pareja real. Sin embargo, al día siguiente, su cuenta de Instagram volvió a estar inhabilitada. Durante muchos días, los seguidores de la princesa se preguntaron qué había ocurrido, temiendo que repitiera el destino de las hijas desaparecidas de la soberana de Dubái, Latifa y Shamsa. Incluso muchos de los principales medios de comunicación publicaron artículos de gran repercusión sobre la página eliminada de la jequesa Mara. 2 semanas después, la princesa regresó tan inesperadamente como había desaparecido. Ahora, en su página no solo no hay publicaciones con su exmarido y rapero escandaloso, sino tampoco fotos y vídeos relacionados con su línea de perfumes Divorce. Esta línea, por cierto, se convirtió para Mara en símbolo de una nueva etapa en su vida. Sin embargo, no eliminó la cuenta de su marca de perfumes. Esta página seguía activa incluso en el momento de su desaparición. Esto suscitó aún más preguntas por parte de los suscriptores. Ahora, la última publicación en la página oficial de la princesa es una conmovedora foto de la jequesa con su hija, con la leyenda «Mi amor, mi todo». ¿A qué se debe esta repentina actualización? ¿Por qué han desaparecido las publicaciones con el rapero French Montana? ¿Y está relacionado el incidente con el conflicto con el estricto padre de la jequesa Mara? La familia real, Al Maktoum, es conocida por mantener su vida privada en la sombra. Los conflictos familiares nunca se hacen públicos aquí, pero algunas historias sí han salido a la luz. Recuerda la huida de Haya bint al-Hussein, esposa del soberano de Dubái, a Inglaterra y los sonados escándalos con la desaparición de sus hijas Latifa y Shamsa. Con este telón de fondo, la jequesa Mara es una brillante disonancia. Comparte activamente momentos de su vida con sus suscriptores, publicando fotos de eventos, reflexiones personales e incluso declaraciones dramáticas. Boda, embarazo, nacimiento de su hija. Mara ha compartido cada acontecimiento con el mundo. Su estilo de vida contrasta claramente con la tradicional moderación de la familia real. Y su sonado post sobre su divorcio del jeque Mana se hizo viral. Sus palabras suscitaron acaloradas discusiones y se admiró su valentía. La princesa dejó a su marido un par de meses después de dar a luz a su hija y cuando se cumplió 1 año de su boda. Tras el impactante divorcio, Mara pasó página y lanzó su marca de perfumes Mara M1. La línea Divorce se posicionó como unisex, como símbolo de igualdad y libertad. El nombre, inspirado en su historia personal, atrajo una nueva oleada de atención hacia la princesa. El apoyo de los suscriptores, las críticas favorables y las miles de ventas demuestran que Mara sabe cómo convertir incluso el drama en un triunfo. Entonces, la jequesa Mara se hizo inesperadamente amiga del rapero estadounidense French Montana. Internet se llenó de fotos y vídeos de ambos divirtiéndose en Dubái. La princesa pasó 2 semanas con el escandaloso rapero y con la doctora Mara Lutfi, la primera doctora emiratí,
en células madre. Los fans se han estado preguntando por la vida amorosa de la querida princesa, a quien hace poco le rompieron el corazón. Se especuló mucho sobre si se trataba de una relación romántica, de amistad o si era necesaria para promocionar una nueva marca de perfumes. El alegre grupo pasó días enteros juntos. Hacían ejercicio en el gimnasio y montaban en camello hasta altas horas de la noche. Conduciendo por el desierto en un buggy, Mara se sentó en el asiento del copiloto junto al rapero, que no pudo evitar llamar la atención de sus fans. Y durante la cena en el famoso restaurante que suele visitar la familia real de Dubái, la jequesa Mara le regaló al rapero su perfume Divorce. Al atardecer, la princesa disfrutó de su paseo a caballo favorito y recordó viejos tiempos. Terminaron el día alrededor de una hoguera bajo el cielo árabe, lejos del bullicio de Dubái. Muchos también se dieron cuenta de que la jequesa Mara había cambiado de imagen. Su cabello negro ha adquirido tonos más cálidos, como reflejo de la estación otoñal. Ahora la Royal ha vuelto a transformarse y ha recuperado el estilo de sus mechones rubios. Cuando las fotos de French Montana y la jequesa Mara se hicieron virales en Internet, los usuarios reaccionaron rápidamente, recordando los recientes acontecimientos con el rapero. Los comentarios señalaban que el rapero intentaba desvincularse de los rumores que le relacionaban con P. Diddy. French Montana saltó a los titulares después de que se difundiera un antiguo vídeo en el que aparecía divirtiéndose con Sean P. Diddy Combs, que fue detenido acusado de tráfico de seres humanos. Aunque Montana no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores sobre el escandaloso vídeo, muchos creen que el padre de la princesa, el jeque Mohammed, famoso por su estricta postura, podría haber mostrado un fuerte resentimiento por el hecho de que su hija mostrara su vida privada con tanta apertura. Es posible que el tiempo que pasó con el rapero estadounidense provocara no solo discusiones en las redes sociales, sino también conflictos en el seno de la familia del jeque Mohammed. Para muchos fans, sus publicaciones fueron una declaración atrevida, pero en el contexto de las tradiciones musulmanas pueden haber sido vistas como un desafío. En la cultura conservadora de los Emiratos Árabes Unidos, donde no se permite a las mujeres mostrar su vida privada de forma tan abierta, sobre todo después del divorcio, este comportamiento se percibe de forma ambigua. Las tradiciones musulmanas imponen ciertos límites al comportamiento de las mujeres, especialmente en lo que respecta a las mujeres de la realeza. Reunirse abiertamente con hombres que no son parientes y publicar esas fotos está mal visto. En el caso de Mara, que acababa de divorciarse, la atención sobre su vida se multiplicó. Además, estos hechos podrían haber provocado críticas, no solo dentro de la familia, sino también entre el público. Como miembro de la familia real, Mara está obligada a tener en cuenta el estatus y la reputación de su linaje, por lo que sus actos suelen verse no solo como una elección personal, sino como un reflejo de toda la familia. Quizá por eso desapareció temporalmente su página de Instagram. Podría haber sido su propio intento de reducir la atención o el resultado de acaloradas discusiones familiares sobre su comportamiento en público. Sin embargo, sus publicaciones siempre se han caracterizado por la franqueza y el atrevimiento, lo que la convierte en una figura única entre la realeza. Aunque las críticas son inevitables, sus seguidores la apoyan, pues creen que aporta un aire nuevo de cambio a las tradiciones establecidas. Puede que nunca conozcamos todos los detalles, pero una cosa es segura. La jequesa Mara sabe cómo llamar la atención y lo hace con ostentación y estilo. ¿Qué opina de la misteriosa desaparición de la página y las publicaciones de la princesa Mara? ¿Podría ser consecuencia de un conflicto familiar? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta si te ha gustado el video. ¡Hasta pronto!